buenas noches a todas las personas que nos ven y escuchan en nuestro regreso de transmisiones por Facebook Live, hoy 17 de mayo del 2021. El Colegio de Psicólogos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida y los invita a ponerse cómodos para disfrutar de esta charla. Recuerden que este espacio tiene como finalidad compartir experiencias desde la voz de los profesionales de la salud mental, donde conoceremos acerca de la función del psicólogo, la importancia que tiene en estos tiempos la psicología en nuestra vida diaria y en los diferentes ámbitos en donde nos desarrollamos. ¿Sabías que etimológicamente hablando la palabra ética tiene su raíz en el vocablo griego ethos, que significa costumbre o actitud? La ética se define como la parte de la filosofía que estudia el bien y el mal en la conducta humana y con ello los principios que informan el obrar del hombre. Como disciplina práctica se ocupa de los valores morales y de la conciencia, que queda asociada a la responsabilidad del hombre en sus acciones. El filósofo Hegel menciona una frase realmente muy importante que dice: el hombre moral no es meramente aquel que desea hacer lo que es correcto y lo hace, ni el hombre sin culpa, sino aquel que es consciente de lo que está haciendo. La ética profesional emerge evidentemente de las reglas de la ética en general. Su característica es que tiende a regular de manera especial las actividades particulares de una profesión. Las fuentes reales de la ética profesional se encuentran en la conciencia y las necesidades sociales de la profesión. La ética profesional del psicólogo surge de una toma de conciencia sobre la gran responsabilidad social que conlleva nuestro quehacer científico y por ende de los valores y los marcos de referencia éticos que lo sustentan. Recuerden que nuestro equipo de difusión está conformado por el psicólogo David Moreno Velázquez, por Diana Iniesta Guadarrama y por la psicóloga Rosa Marta Morales Espinosa. En este momento, Rosmen nos encuentra con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso a su familia. Por favor, díganos si ustedes nos están viendo de manera correcta, nos escuchan bien. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas, comentarios, sugerencias a través de la página de Facebook. Finalmente, después de la entrevista, se van a poder contestar todas estas preguntas, todas estas dudas que tengas, recomendaciones, experiencias, anécdotas que hayas vivido. Y bueno, pues le doy la voz a nuestro compañero David.
Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Pues gracias por la invitación, para empezar, porque sí es grato que pueda uno ser invitado a estos espacios y poder charlar, y más con jóvenes como ustedes que de pronto nos vienen y nos mueven todos los sobreentendidos que ya tenemos, los que tenemos un tiempo en esto. Ok, maestro, pues eh, quisiéramos empezar con esta entrevista para aprovechar el tiempo. Y primero quisiéramos que nos empezara a comentar cómo surge la necesidad de este código de ética en específico de la FENAPSIME que se publica en el 2018, si tengo la fecha correcta, pero que se viene trabajando desde el 2015 a través de un trabajo muy arduo. Entonces, ¿cómo surge la necesidad de un nuevo código de ética aquí en México? Bueno, teníamos un par de códigos de ética previos, y uno de ellos se venía actualizando y se publicó en 2007. Y es en 2007 que, al conocer esta nueva versión del código de ética que se generaba, pues los integrantes de FENAPSIME vimos que pues faltaban muchas cosas desde nuestro punto de vista. De hecho, dentro de su misma introducción, ese código de ética plantea que pues tiene un principio, se parte de un solo principio y de ahí genera todo. Cuando en realidad, desde nuestra óptica, pues son varios principios más, no uno solo. Eh, entonces, pues no fueron trabajos desde 2015. Acá les cuento la historia. Fue más tiempo, fue justamente después de 2007 que, al ver este nuevo código, pues empezamos a plantear pues qué bueno que lo hicieron, porque eso nos da motivo para nosotros plantearnos hacer otro trabajo. Y yo creo que esa es una de las funciones de los textos: lanzar a la gente a pensar, lanzar a la gente a discutir y a producir. Entonces, a ese viejo código de ética pues le tenemos mucho afecto, porque nos lanzó a discutir a nosotros. Y esto, primero fueron unas discusiones ahí un poco informales, y después nos planteamos hacer talleres sobre el tema, donde asistieron gentes de diferentes partes del país, y aportando todas las inquietudes. Y no fueron uno, fueron varios talleres a lo largo de varios años. Digamos que el último taller fue por ahí del 16, y ya el trabajo final, digamos, ya la parte editorial y la revisión, sí nos tomó 16, 17, hasta su publicación en 18. Porque justamente, pues, hay veces que se avanza más rápido siendo poquitos, pero cuando somos más y valoramos la opinión de todos, pues entonces la participación es más compleja, porque no estábamos acostumbrados, uno, a esta forma de comunicación que tenemos ahora, que ya llegó para quedarse. La vía de la telemática, las conferencias, no existían en ese entonces como algo de todos, del uso diario. Entonces, pues sí, era reunirnos y reunir a gente de toda la República, pues no es algo que se pueda hacer de un día para otro, ¿verdad? Este, entonces sí, nos reuníamos una o dos veces al año, y esto permitió ya al final que la coordinación del código quedara en manos del entonces secretario de Desarrollo Profesional, y se acabaran de dar los últimos toques a la primera edición que salió. Y como toda buena primera edición, salió en el 18, pero hubo que, ya viendo el niño en la cuna, pues había que hacerle varios arreglos. Y se generaron unas correcciones que eran muy evidentes que había que hacer, y se generó una segunda edición que corregía esos detalles, que pueden parecer mínimos, pero que eran importantes. Entonces ya se generó una segunda edición, de la cual se han estado realizando preimpresiones. Pero digamos que este fue un trabajo de más de 10 años, y sí es importante ubicar que implicó
por ejemplo, ya en su parte final, hacer un recuento de cómo estaba el tema. De hecho, por ahí debe de andar, pero eso será tal vez otro texto. Un documento del estado del arte, de la ética, de la psicología en el mundo. No revisamos todos los códigos del mundo, pero sí un buen número de tanto América Latina como de Europa, en particular España, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Canadá. Sí se revisaron otros códigos de ética y eso nos llevó a plantearnos pues ya los elementos finales que esto tendría que tener. Y pues sí, nos dimos cuenta que, bueno, de entrada hay que ubicar que hay un área específica que es la deontología, que es la que se dedica al estudio, como parte de la ética, al estudio del quehacer de una profesión. O sea, ya no como la postura personal, la situación ética personal de vida, entre lo bueno y lo malo, que tiene que verse en el momento y circunstancia de cada persona, de cada época, porque tenemos muy claro que esto va cambiando. Y el día de hoy es particularmente representativo. Justamente antes de 1970 sí se tenía considerada a la homosexual como una patología. Y es a partir de 1970 que en un día como hoy se determinó que ya no iba a ser considerada como una patología. Entonces, esto modifica muchas cosas. Y es justamente por ese movimiento que se hace en el mundo de la salud mental en la OMS que hoy se festeja la diversidad sexual. Entonces, ahí es importante ubicar la particularidad del hombre y sus circunstancias. Cuáles son las características de la época que está viviendo cada quien para poder determinar si es bueno o si es malo algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya particularmente en la profesión que uno ejerce, pues lo mismo nos sucede a nosotros. Antes de los 70, que yo ya vivía antes de los 70, ustedes no, pero yo ya vivía antes de los 70 y puedo ser... tengo una voz que dice cómo se trataba la homosexualidad antes de los 70, de una manera que si ahora la vemos mal, no hombre, antes era espantoso. No hay registro, pero había mucha mayor agresión y mucha más violencia hacia los homosexuales. Pero entonces sí la consideraba la psicología como una patología. Y entonces después ya no. Entonces dentro de la misma profesión vemos estas modificaciones, donde sí hay que entrar a la época que nos toca vivir. Ahora, pues sí, ya podemos pensar que atender a una persona por medios telemáticos, en una psicoterapia, en un psicoanálisis, en una atención de primeros auxilios psicológicos, sí se puede hacer por estos medios, cosa que antes ni pensábamos, ¿no? Se nos hacía como una locura. Y ahora es el pan nuestro de cada día. Entonces, sí me interesa que vean eso, porque esto lo que planteo es que tenemos que estar al día. Que no es que yo salga de la licenciatura y así me quedé, sino que hay que estarnos actualizando y poniéndonos al día permanentemente. Luego, entonces, lo que les quiero transmitir con esto es que el psicólogo está en un proceso de formación permanente. No podemos quedarnos con una postura que en su caso pues son unos cuantos años de haber egresado, pero yo ya tengo más de 40 años de estar ejerciendo. Entonces, el mundo de mi egreso hace 40 años no es el mismo. Esto es algo que ha cambiado, que se ha modificado, y yo sí me queda claro que vivo en un mundo diferente. Ustedes todavía no lo ven así, pero yo ya puedo plantear que sí hay que ubicarse en esa línea y que por eso es que uno está obligado a estar actualizado, estarse actualizando, estar en comunicación con los pares, con autores del país y del extranjero, tanto con libros. Ahora es más fácil porque uno les manda un correo y luego hasta te contestan. Eso es impresionante. ¿Cuándo iba a pasar eso en el siglo pasado? Bien difícil. Entonces ahora ya pasan cosas que antes no sucedían. Y sí, poder tener este intercambio y
compartir inquietudes y reflexionar de manera conjunta, pues es algo que, por ejemplo, la Federación promueve y está en constante impulso para que nos mantengamos en constante formación. El año pasado, trabajando en esta cuestión de la pandemia, pues tomamos cursos para echar para arriba. Yo creo que es la época, el año en que más papelitos he conseguido, porque, ojo, no es que haya leído más, sino que la oferta educativa se dio por medios más amigables, se dio sin costo, y entonces, pues si uno estaba estudiando constantemente, pues yo me metí a los cursos que estaban solicitando, ¿no?, para poder participar en los diferentes proyectos de atención de la población, y pues nos pusimos al día con muchos cursos, y por ejemplo, algo que fue muy importante, ustedes sabían que el MHGAP está propuesto por la OMS desde 2007, y apenas nosotros lo estamos recibiendo en México hace poco tiempo, y esto era por la dificultad de comunicación y por las autoridades de salud mental que teníamos en el país. O sea, también eso influye. Entonces, bueno, ahora ya tenemos el MHGAP así a la manita, ya lo estudiamos, ya trabajamos con él, se está formando a la gente de salud mental sobre el MHGAP. Entonces, esto también es una cuestión que influye y ya nos pone, ahora sí, al parejo de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces ya podemos entendernos mejor con colegas de diferentes países, por ejemplo. Es muy importante esta parte que nos dice, incluso en el código de ética, de mantenernos actualizados, porque justamente al inicio el código menciona que las sanciones se aplicarán sepas o no sepas que existía el código de ética, ¿no? Sí, entonces, sí, eso es un principio legal, ¿eh? Entonces, para las personas que no conocemos el código de ética, ¿nos podría decir cómo viene estructurado los capítulos, de qué habla, de qué se trata? Sí, mira, tenemos 10 principios, y estos justamente son principios de los cuales se desprenden normas éticas. Y adentro de cada norma se va detallando elementos que están manejados. A ver, se los leo rápidamente. Del 1 al 10, los principios. Cada principio lo podemos hablar por mucho tiempo, pero se los menciono. De hecho, el miércoles tuve una entrevista de radio en la Universidad la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y con el primero, nos tardamos más de media hora, así y por arribita. Bueno, autonomía, competencia, compromiso profesional y científico, confidencialidad, integridad, justicia y equidad, legalidad, respeto y defensa de los derechos humanos, responsabilidad y sustentabilidad. Estos son los 10 principios. En los códigos anterior, bueno, no anterior, el código de otra instancia, que para ellos es vigente, tiene un solo principio: no dañar y buscar el bien de los demás. Es una forma de abordar las cosas. Nosotros preferimos abrirlo y ser más puntuales, más específicos, porque en este terreno, entre más puntuales se sea, las cosas quedan más claras. Porque si dejamos a la interpretación, pues entonces sí entramos a abrir que a lo mejor los planetas nos van a dictar cuáles son las formas de conducta que debemos de tener. Y pues no se trata de eso, sino hay que ser mucho más claros y mucho más puntuales. Eso nos parece. De estos 10 principios se desprenden 10 normas técnicas, 10 normas éticas, perdón. Primero, para la planeación del ejercicio profesional de la psicología, cosa que en México no existe, ¿eh? O sea, un planteamiento de una planeación
de una carrera. Bueno, en la FENAPSIME ya tenemos 2 planes de desarrollo de la psicología. Pero si uno les pregunta a otras disciplinas si tienen un plan nacional de desarrollo de su carrera, nos dicen que no. Que tienen planes de desarrollo de su colegio, o de la universidad, o de una asociación, pero así de la carrera, de la profesión, no, para nada. Entonces, eso es importante, que también tengamos esta visión. Y esto se aplica a la profesión, pero también al trabajo personal. Yo estoy planeando mi trabajo, sí o no. O nada más ahí me voy enfrentando a las cosas como se va pudiendo y las saco ahí más o menos, ¿no? O sea, a final de cuentas está el dicho del ahí se va. Y el ahí se va, a lo mejor no lo decimos, pero sí lo aplicamos. Si no nos preparamos para estar listos para lo que viene. Si no nos preparamos para que las cosas salgan como las estamos planeando. Porque si no las planeamos, se nos van. Y esto va desde programas de trabajo nacionales hasta el recibir a una persona por primera vez, que llega con ciertos requerimientos y uno tiene que informarle de ciertas cosas. Y pues si dejo que se me vaya y no le toco los puntos que son importantes señalar en una entrevista, pues ya no la planeé y dejé cosas en el aire. Y esto se plantea que pues no está bien. O se vale hacer ajustes. De pronto la sesión nos llevó por ciertos rumbos y programamos una segunda sesión y entonces también incorporamos que si no tocamos todos los elementos en la primera, en la segunda acabaremos de decir lo que tenemos que decir respecto a lo que es el encuadre, por ejemplo. Si queremos planear nuestro trabajo, tenemos que tener un encuadre de trabajo, tenemos que tener una serie de elementos que nos permitan informarle al paciente cómo trabajamos, de qué se trata el trabajo y que sepa de qué va lo que va a vivir en ese espacio, por ejemplo. O si se va a ir uno a una comunidad, pues uno tiene que llegar con un plan de trabajo de a qué caramba va la comunidad. O si se va a tener un trabajo de formación educativa, bueno, también. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el trabajo de la norma 035, pues ya hay una serie de elementos que uno llega, tiene que ser diagnóstico, tiene que informar de qué se trata y ya dar una serie de recomendaciones para que las empresas se apeguen a la norma 035 y cumplan con ella. Entonces, esto es algo que no se ve. Y justamente de pronto, como no se ve, lo omitimos. Entonces, por eso es que es importante poder planear las cosas. La segunda norma, detección, evaluación y diagnóstico psicológico. O sea, no es nada más así como se me ocurre, sino hay que detectar y evaluar. Ahora sí que los consejitos sin elementos, así que no sé si les ha pasado que de pronto está uno en una fiesta y, ay, psicoanalízame, ándale. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo por eso cobro. Entonces, pues no, si quieres, en todo caso, pues ya en el espacio que corresponde, de la manera en que corresponde, pues ya podemos hablar sobre eso. Pero así como que ahorita ahí te va, porque eres cáncer, tu signo es cáncer, y entonces por eso te voy a decir una serie de cosas. Pues no, esas son vaciladas, desde la psicología. Hay gente que toma eso como muy en serio y es muy respetable. Pero desde la psicología, pues no podemos hacer eso, ¿no? Hay toda una serie de clichés y este es un gran peligro, porque entonces uno vulgariza la profesión cuando uno da ciertos tips. Es que si escribes y tu firma tiene muchos ángulos, es que eres muy violento. Bueno, sí, ¿y eso qué quiere decir? Pues que eres muy violento. Bueno, sí, ¿qué más? O sea, no es tan sencillo. Porque uno puede dar características de la persona, pero la cuestión es, ¿qué hace uno con esas características? Y ahí es donde uno tiene que hacer detección, evaluación, para entonces poder intervenir. Y, por ejemplo, en la clínica, uno lo que hace en las primeras sesiones es preguntar, conocer al que tiene enfrente.
saber de qué se trata. Es lo mismo que va uno allá hacia en una empresa o en una comunidad o en un grupo de capacitación o en un grupo de estudiantes universitarios o en una investigación. Primero arma su protocolo de investigación y evalúa que aquellos sujetos que vayan a formar parte de la investigación cumplan con los requisitos, ¿no? Se hace una evaluación. No vamos a entrarle ahí sin tener esto considerado. Luego, otro es sobre la intervención y el ejercicio profesional de la psicología. Acá, cuando se habla de intervención y el ejercicio tiene que ver con intervención, nos permite hablar de clínica, de psicología educativa, social, organizacional, forense, deportiva. O sea, el hablar de intervención nos permite entrar a todas las áreas. Y es justamente eso, que tenemos que plantearnos cómo vamos a intervenir. Porque ya no nada más es, platícame, sino es, yo voy a intervenir de cierta manera. ¿De qué manera? Pues en la que tenemos como formación. No es al se me ocurrió. No es al, este sujeto pues trae estas características y entonces con este voy a aplicar fulanita cosa o perenganita otra. Si no tengo formación en eso, pues no puedo plantearme ser tan ecléctico. Hay quienes tienen formaciones tan variadas que se permiten el eclecticismo. Habrá que ver. Yo sí creo que uno tiene que reflexionar de la forma en que uno interviene y reflexionar, y esto es bien importante, cómo uno considera al sujeto que tiene enfrente, cómo lo conceptualiza. Yo conceptualizo al sujeto que tengo enfrente como un sujeto que es estímulo-respuesta. Pues desde esa forma de conceptualizar al sujeto es que yo voy a intervenir. O yo considero que este sujeto organiza su información desde la Gestalt. Bueno, entonces desde esa formación yo voy a intervenir. No, bueno, yo básicamente considero que pues, somos humanos y entonces yo voy a intervenir desde una postura humanista. Ok. No, bueno, yo pienso que pues los astros y los planetas, hay una energía que está en juego, que interviene. Bueno, tal vez, pero eso no es psicología. Eso es otra cosa. O pensar en, yo creo que el sujeto está conformado, como nos platicó Freud, que en la educación se va entrando al mundo de los humanos y el lenguaje se apropia de los sujetos y entonces se estructura como sujeto y se estructura su aparato psíquico y entonces considero que tiene inconsciente, preconsciente, consciente, yo, ella, super yo, y como conceptualizo el sujeto así, desde ahí voy a intervenir. Entonces, eso es muy importante. Si yo conceptualizo desde la psicología educativa que pasar de un nivel de conocimiento inferior a un nivel de conocimiento superior implica un monto de sufrimiento porque se tienen que romper con paradigmas para poder acceder a tu nivel de conocimiento, bueno, eso es Piagetano. Entonces, ahí tengo que partir desde eso si voy a abordar las cuestiones de la educación, o si parto desde Freire sobre la educación popular en la psicología social, voy a tener mis paradigmas, cómo conceptualizo la sociedad, cuáles son las formas en que conceptualizo las relaciones grupales. O sea, eso es lo que es importante. Ahora, ¿cómo conceptualizo al sujeto? Bueno, conceptualizo, por ejemplo, y lo decimos en los principios, que tiene derechos humanos. Y eso es algo que antes no se pensaba. Antes nada más era la buena voluntad. Yo quiero el bien para la persona. No, no es que quiere el bien, es que tiene derechos. Y eso ya nos ubica en otro lugar. Entonces, desde ahí nos podemos plantear justo las diferencias. Y es importante que lo vean así porque uno de pronto piensa que ya uno va a la escuela y uno dice, pues ya, si hay derechos humanos, pues todo el mundo está de acuerdo que hay derechos humanos, ¿no? Entonces no debería de haber discriminación.
Y cuéntenme si allá no hay discriminación. Pues claro que sí. Entonces, pues lo que vemos es que no se respetan los derechos humanos. Entonces, desde ahí tenemos que plantearnos una relación con la persona o grupo de personas con las que vamos a intervenir sobre que tienen derechos humanos. Entonces, eso es muy importante. Por ahí es que tenemos que ver cómo vamos a intervenir desde la postura teórica en que he sido formado, desde la postura de principios, en este caso, pues ya mencioné los 10 principios del Código de Ética, uno de ellos que son personas con derechos, eso es muy importante, y entonces sobre eso ya me puedo plantear la intervención. No es una cuestión de se me ocurre, no es una cuestión de, pues a lo mejor así es. Acá lo importante, y tiene que ver con otras normas, es que tenemos que estar seguros de que tenemos una formación sólida. Y eso es bien difícil con los psicólogos. La gran mayoría de psicólogos, mi experiencia lo que me ha mostrado, es que terminan la licenciatura y ya se quedan con eso. No hay más, porque ya tienen una licencia para ejercer como psicólogos. Y en este país, que los licenciados, en lo que sea, formamos parte de otra estirpe, pues ya, no se necesita más, ¿no? Con eso voy a actuar y punto. Pero pues hay que ubicar que, les acabo de decir al principio, que tenemos que estarnos formando constantemente, pero la mayoría no lo hace. La mayoría se queda trabajando ya sea solo en su consultorio o en su espacio donde él trabaje, donde dé consulta, tanto consulta educativa, laboral o de manejos laborales o social, o si trabaja en una institución, bueno, también habrá que ver cuál es la vida de esa institución, si les da espacios para el desarrollo, pero pues luego la flojera o el estar con los cuates, entonces mejor en vez de capacitarnos nos vamos a desayunar, ¿no? Total, pues, de eso no me van a pedir cuentas, y nos damos un espacio de esparcimiento y chismeamos un poquito, ¿no? Y de pronto esto sucede, porque luego lo que sabemos como psicólogos es que el grupo puede ser más fuerte que la postura de una sola persona. Entonces, si en el jijiji, jajaja, bueno, todos empezamos con festejar los cumpleaños y ahí ya se nos va, y entonces empezamos a ser presa de otras actividades y no de las que tienen que ver con una formación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues las cosas ahí nos están presionando para no dedicarle el tiempo a la formación y estar bien preparado para intervenir. Bueno, otro, ética en la orientación, consejería y consultoría. Básicamente tiene que ver con esta parte de hacer lo que sí sabemos hacer. Si yo salí de la licenciatura sabiendo manejar solo un programa, el programa para dejar de fumar, que se trabaja en 10 sesiones y seguimiento. Y ese programa sí estuve en la universidad, sí lo trabajé, sí vi cómo se planteó, sí vi cómo se daban las sesiones, sí participé en mis prácticas en realizar ese programa y sí discutí cómo había sido mi participación y sí vi cómo mis compañeros participaban. O sea, sí tengo los elementos y yo ya me di cuenta que sí puedo realizarlo, porque aparte hubo otros que me dijeron, sí, pues puedo plantearme hacerlo, pero siempre con una supervisión. Al principio tenemos que asumir que sí puedo conocer el programa bien, pero lo que es cierto es que se me pueden presentar diferentes sujetos y puedo tener el programa para una persona o para grupos. Y puede ser que haya grupos más complicados que otros, o que haya sujetos que es más difícil dejar el cigarro que a otros, y que son más hábiles y que me pueden dar la vuelta, o simplemente pues, no tuve éxito con cierto tipo de sujetos, aunque logramos una disminución en la cantidad. Bueno, ok, pero si eso lo aprendí bien en la universidad,
Bueno, entonces sí estoy formado para hacer eso. Y entonces puedo ir a ofrecerme como profesional que trabaja ese programa. Y entonces podré realizar mi práctica supervisada al principio, buscar a alguien que sí con quien poder hablar esto, con que alguien que se ha experimentado y conozca el programa y que pueda decir, pues por acá, por allá, checa esto, ahí están estas otras técnicas, maneja estas otras formas, o trabaja más con el médico, o trabaja, sí, si no trabajabas con médico, pues tienes que trabajar con un médico para que él vea la parte orgánica. Hay muchas cosas que están en juego. Porque, por ejemplo, de pronto nos dicen, no, tú ya manejas el programa perfecto, ya sal a dar. Y yo no asumo que tengo que trabajar con un médico, porque pues hay que manejar una terapia de sustitución que tiene efectos orgánicos. Entonces, pues tenemos que hacerlo de manera conjunta. Entonces, esa parte también es importante, porque nos hacen creer que pues, ya saliste de la universidad, ya estás listo, ya llegas al mundo. Y pues no está tan fácil. Hay que ir viendo cómo se manejan las cosas, pero sí desde un marco teórico y sabiendo los alcances que tiene. No es lo mismo una consejería que una orientación o que una psicoterapia. Son niveles diferenciados. Y si uno no ha sido formado como psicoterapeuta, no ha hecho una formación psicoterapéutica, pues estar ofreciendo ser psicoterapeuta, pues sí es una falta de ética. Es que tú ya saliste de la universidad o pues ya tienes tu título. Pues sí, pero espérame. De entrada tengo que poner consultorio, porque luego hay quienes dan terapia en una cafetería, o luego dan terapia en su coche, o en el parque. Es que Freud hacía psicoanálisis caminando por el parque. Bueno, sí, pero él estaba empezando a plantearse algo, él estaba innovando algo, una escucha, y pudo hacerlo así. Y de hecho él nos dice, pues cada quien toma la herramienta según su mano. Él decía, yo uso diván, pero eventualmente contó algunos casos de personas con las que hablaba caminando por el parque. Pero él era muy clarito, hay que tener un consultorio. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, pues es diferente a una consejería que puede ser hasta virtual o una psicoterapia virtual, que es diferente, ya tiene otro tipo de encuadres. Pero si uno no tiene la formación, no sabe cómo manejar las cosas. Y ahí va entrando con ocurrencias. Y, por ejemplo, desconoce que hay una serie de elementos legales que están en juego. Hay una normatividad que nos rige como psicólogos clínicos, de cómo tiene que ser el consultorio, porque está la norma oficial mexicana sobre los consultorios, que nos pide ciertos requerimientos, o está la norma oficial sobre adicciones, cómo trabajar por ese modelo de trabajo en adicciones a nivel institucional, o hay la norma del expediente clínico, por ejemplo, que también uno tiene que seguir, y, por ejemplo, muchos de los amigos que conozco no tienen expedientes de su práctica privada. Y ese es un punto bien importante. Y es algo en lo que, por ejemplo, las universidades fallan, porque no nos han formado para aprender a registrar. A ver, ¿ustedes han visto alguna vez que un médico deje ir al paciente sin haber terminado su nota clínica? ¿No, verdad? No, la verdad no, maestro. O dejan la cama donde están atendiendo al paciente hasta que terminaron de anotar, o no dejan ir al paciente hasta que terminaron de anotar. Los psicólogos no nos han formado para eso. Claro, nos tendrían que formar para poder hacer las anotaciones pertinentes en el momento de estar con el paciente o con el consultor o con aquel que pide orientación, y después terminar de hacer las anotaciones. Hay instituciones que me ha tocado checar o ver sus notas clínicas, y uno, híjole,
Piensa que está hablando con el sacerdote o con el cantinero o con el cuate. O es más, uno llega a ver notas clínicas donde dice, se trabajó autoestima. Punto. No dice más. Y se supone que una nota clínica tiene que defenderse por sí misma, debe tener un objetivo. Bueno, el objetivo es trabajar la autoestima. Tema abordado, autoestima. ¿Qué se trabajó? La autoestima. Buenísimo. Pues no dice nada. Entonces, el planteamiento ahí es que hay toda una serie de cosas que las universidades nos enseñan. Y que, pues si ese es un déficit de las universidades, pues los profesionistas asociados nos tenemos que preocupar por eso, porque la gente aprenda a hacer notas. Y luego, autoestima, ya digamos que es un elemento técnico, pero hay veces que uno ve notas que parece que son consejos de mamá. Se le dijo al paciente que se portara bien, planteando que puede ser más específico. Se le indicó al paciente que respetara los límites de la autoridad escolar porque ha violado tal y tal cosa. Entonces uno ya entiende más, ¿verdad? Pero de pronto uno encuentra notas así, sin elementos técnicos, que son escritos casi como por alguien que no tiene ni idea de que existe una jerga técnica de la psicología. Entonces, bueno, una cosa es que uno tenga la obligación de brindar información a las personas de manera entendible, accesible, clara, y otra cosa es que en el expediente clínico uno anote las cosas así, porque cuando uno lleva eso a un juzgado, Dios, qué pena. Por eso la gente piensa que estudiar psicología pues lo puede hacer cualquiera, dar un consejito lo puede dar cualquiera, porque justo lo que vemos en las notas clínicas son aparentes consejitos. ¿Por qué? Porque no hay un manejo técnico de las cosas. Ahí es donde es importante también recuperar y valorar a la profesión, porque somos nosotros mismos, con lo que nos dan las universidades, si no nos planteamos seguirnos formando, pues vamos a vulgarizar la profesión. Entonces sí hay que tener en los niveles que sea de consejería, de orientación o de intervención, hay que plantearnos marcos teóricos y hay que pensar a los pacientes, después de escucharlos, ya pensar en los marcos teóricos. Y digo después de escucharlos porque se trata de primero escuchar a la persona, al sujeto, y ya después pensar en los marcos teóricos. No querer meter al sujeto en el marco teórico que yo tengo. Yo estoy aprendiendo esto y tiene que quedar como si fuera un ejemplo de libro. No, primero hay que escucharlos y ya después pensarlos desde el marco teórico. Ese es otro de las normas. La norma sobre la enseñanza de la psicología. Bueno, que hay que enseñar psicología y la relación que tiene que ver con la relación profesor-alumno y dar los elementos más sólidos, más actualizados, que no necesariamente quiere decir que los viejos no están actualizados. La verdad es que la forma en que Freud escribió muchas cosas, y hablo del siglo pasado, de principios del siglo pasado, nadie ha podido plantearlas de manera más clara que él. Entonces, este es un vicio académico de que tengo que presentar en mi programa autores actualizados. De 10 años para acá, si no estoy actualizado. Bueno, sí, una cosa es entender que la actualidad es que eso que Freud escribió es vigente. Eso sí es importante. Que la vigencia sea lo que nos plantee la actualidad. No que para ser vigente venga alguien y diga, o yo ponga el libro de quien medio dijo y lo que medio dijo lo dijo mal, de lo que dijo Freud. Pues nada más porque tiene que ser actual. No, o sea, hay que ubicar la actualidad en tanto vigencia de las cosas. Entonces, eso sí es lo que es importante, porque luego uno lee refritos y uno ya no lee a Freud. Ya, fue hace mucho, entonces ya no tiene caso leerlo. Y digo Freud, bueno, porque tiene que ver conmigo, ¿verdad?
pero, pero igual de otras ópticas, de otras disciplinas. Yo no sé si siguen leyendo a Piaget, por ejemplo. Para mí es magistral el tipo, también es buenísimo. Y pues no lo voy a dejar, así como seguimos leyendo a Platón y a Sócrates, y siguen siendo vigentes, y las cuestiones que plantearon, los dilemas que plantearon, ahí están. Entonces sí, esa parte me parece que es muy importante. Sí nos habla de que en la enseñanza tenemos que manejar los métodos pedagógicos más adecuados para que uno pueda transmitir las cosas. Dejar la vieja idea de que como yo sé mucho, pues, si no me entienden es porque son brutos. No, es porque yo no tuve los elementos para poder transmitir lo que yo estaba queriendo decir. Entonces sí hay toda una cuestión de reglas que se dan respecto a la enseñanza de la psicología. Luego, la investigación, pues el respeto a los sujetos, tanto humanos como animales, que cumplan las características, que tengan claro cuando se hagan experimentos con humanos, de qué se trata, o cuando van a ser parte de una investigación social, cuando uno les va a aplicar un cuestionario, que tengan claro de qué se trata, para qué es, cuál es su objetivo y cómo se van a usar los datos que van a ver ahí y que no va a aparecer su nombre, por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de elementos, que haya un buen trato a los sujetos con los que se va a realizar el experimento, por ejemplo. Aquellos experimentos de la Universidad del Sur de California, donde tenían encerrados durante varias semanas a sujetos, que unos jugaban el rol de ser los prisioneros y otros de ser los celadores, y luego se cambiaban, donde había un maltrato brutal. Pues eso ya se tiene que considerar de que ese tipo de maltratos no se vale. O el maltrato que se le puede dar a los animales. Hay toda una serie de cosas que, por ejemplo, un experimento donde el hambre es lo que va a hacer el motor para que el sujeto haga algo, la ratita vaya y coma, pues no se vale tenerlas hambriadas. O sea, tienen que tener su comida, porque eso modifica el experimento. Si no están bien comidas, tratándoles horas, eso ya va a modificar el experimento posteriormente. Pero de pronto ni siquiera pensamos eso, porque en la universidad, pues no nos dieron chance de estar ahí para darles de comer de la manera en que hay que darles de comer, ¿no? O no llegó el alimento de las ratitas, entonces les dimos de comer otra cosa. O sea, cosas que sí tienen que ver con hacer una investigación de manera que realmente sea adecuada y se sustente. Entonces, son en ese sentido que están planteadas las normas éticas de la investigación. La supervisión y asesoría, eso es algo que se solicita mucho, pero hay pocos elementos que nos planteen quién realmente es supervisor o asesor de algo. Entonces, esto sigue pendiente, por ahí ya hay algunos libros de supervisión. Vamos a hacerle un poquito de propaganda al libro que acaba de sacar Toño Tena, que es un profesor de la Iberoamericana, pero la supervisión así como en general, como en líneas generales. Y, por ejemplo, la discusión sobre quién es un supervisor a nivel psicoanalítico es una discusión que tiene muchísimos años. Y los alcances, y si es supervisión, y si es control, o si es acompañamiento, o sea, todo eso se ha estado discutiendo dentro del psicoanálisis. Yo no sé qué tanto todo eso se ha discutido en otras áreas. Ahí sí, y más en la parte privada. Pues uno de pronto lo que apela es a maestros, ¿no? Porque son a los que conoce y uno les otorga cierto saber. Pero pues de qué manera, cómo, realmente sabe o nada más porque fue mi maestro en la universidad ya le creí todo, ¿no? Pues hay veces que no. Entonces sí, eso está como un poquito en el aire y hay una responsabilidad también de quien solicita una supervisión con alguna persona. Digo, ahí sí parte como de qué conocimiento tengo yo sobre la trayectoria de la persona a la que le pido supervisión. Si me quedo con que fue mi maestro y me cayó bien y con él sí podía platicar, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? O si es alguien que tiene
una trayectoria que tiene textos escritos, artículos, que da conferencias sobre el tema, que sí es reconocido, y esto es importante, sí es reconocido por otros profesionales como alguien que se dedica al tema, que sí tiene aportaciones interesantes, pero yo no lo conozco. Uy, qué pena me da. No, mejor no. No, pues a lo mejor justamente, pues, como no me conoce, pues me va a empezar a conocer en mi práctica profesional. Y eso está bien, porque no es que sea mi cuate o no, si le caí bien o no. Después de que me dio clases, nos íbamos a tomar café, es más, nos íbamos a tomar unas chelas, ¿no? Y ahí cotorreábamos y nos veíamos en las fiestas y ahí platicábamos. Entonces, con él voy a supervisar. Digo, igual coincide, ¿verdad? Que es una gente muy reconocida, que tiene todo un manejo en el tema y además me llevo bien con él. Bueno, ok, habrá que ver si él me acepta para ser mi supervisor. Pero los criterios ahí también son importantes. Es quién se lanza para decir, yo puedo supervisar a alguien y yo a quién elijo como supervisor. Es por los dos lados. Sí está más planteado en cómo alguien que se permite y se reconoce y lo reconoce alguna institución como supervisor, y este es un trabajo que tenemos que hacer los colegios y las asociaciones, justamente poder plantear, mira, esta gente tiene esta trayectoria, porque como organizaciones de profesionistas tenemos que plantearnos que es tarea de nosotros, reconocernos entre nosotros, quiénes somos. Somos clínicos, somos educativos, somos sociales, somos del deporte, así somos, cada quien tiene esta área, sí, ok, o fulanito ha trabajado o trabaja en 2 o 3 áreas, ok, ¿y qué tal es? No, pues en las 3 es re bueno, bueno, ok, ¿y por qué es re bueno? Pues por esto, entonces ya hay una argumentación, ya hay un reconocimiento de trayectorias, ya hay hasta reconocimiento de resultados. Entonces, este tipo de cosas son las que están en juego y somos nosotros, como organizaciones federadas o organizaciones colegiadas o asociaciones de profesionistas, que podemos tener los elementos para decir, dentro de mi plantilla hay ciertas gentes que considero supervisor, que pueden ser supervisores. Y eso hay que estarlo revisando constantemente, porque como la vida colegiada lleva tantos años, yo trabajé con niños y yo dejé de trabajar con niños hace como 25 años. Y no trabajé poquitos, trabajé como 15, 17 años con niños. Entonces, si ahorita toman en cuenta mi trayectoria desde mis primeros años de trabajo, pues sí, yo trabajé con niños, pero hace 35 años o 25 años, ya ahorita no sé ni cómo está la... Es más, ya ni reconozco a los niños porque ya son diferentes de los que yo trabajé. Ahora andan con la tableta en la mano, el celular, y tienen otra visión del mundo y tienen otras cargas culturales. No, pues yo ahorita no podría ser supervisor de niños. Si me hubieran dicho hace 25 años, cuando todavía trabajaba y ya tenía una experiencia de 15, 17 años, a lo mejor sí. A lo mejor sí me podrían haber considerado como alguien que supervisaría a otra persona. Ahorita tengo 40 años de trabajo clínico, bueno, trabajando con adultos, desde el psicoanálisis freudiano, lacaniano, desde ahí puedo yo plantearme que ese es mi trabajo. Si mis colegas consideran que mi trayectoria da para eso, podrán decir, sí, Luis puede hablar sobre este tema y supervisar sobre este tema. Ok, está bien. Entonces ya la institución lo verá. Pero si dentro de 5 años me dicen, oye, tú estuviste trabajando adicciones, yo les voy a decir, sí, pero dejé de trabajarlo hace 5 años. Pongamos que ahorita decido dejar de trabajar adicciones. Y no recibo a nadie más que tenga que ver con adicciones. En 5 años más, le dije, pues espérate, ya no, porque es más, ni sé cuántas drogas hay ahora. Entonces es algo que tenemos que estar revisando constantemente en las organizaciones. Porque una de las cosas que está planteada es que tenemos que ser reconocidos por otros, que tenemos que tener un reconocimiento de alguna institución de que sí tenemos los elementos para supervisar a otra persona.
Y lo mismo, pues, de quien busca supervisores. Entonces, la idea es esa parte, para poder hacer esos encuentros de gente que busca supervisor y no amigo, y busca supervisor y no papá o mamá, y busca supervisor y no otra cosa. Y que el supervisor tenga claro que lo que va a hacer es acompañar la formación de un psicólogo en una determinada área, la que sea, pero que va a acompañar y va a ser responsable de el trabajo que va a hacer. Porque sí, lo va a hacer el psicólogo y tiene la cédula para eso, pero al final de cuentas se va a estar respaldando en lo que nosotros como supervisores vamos a plantear. Entonces sí tiene que asumirse ese compromiso. Luego, por ejemplo, prevención y promoción de la salud mental. Pues de entrada, acá ya es un terreno donde no queda solo restringido a la psicología, pero el psicólogo debe tener una visión muy particular, considerando la psicología. Prevención y promoción de la salud. Bueno, prevención de las adicciones, pues la gente lo puede hacer sin tener estudios, planteando, vamos, hay instituciones que lo que hacen es capacitar a las personas para que vean cuáles son los factores de riesgo, el por qué no hay que consumir sustancias adictivas, y también les dice cuáles son los factores de protección, y entonces todos los elementos que le van a ayudar a no consumir, y cómo el desarrollo de su personalidad es importante. Eso lo puede hacer cualquiera, así cualquiera, siempre y cuando haya sido capacitado, ¿verdad? Cuando digo cualquiera, hablo desde alguien que no tiene estudios más allá de, es más, ni siquiera tienen que saber leer y escribir. Tienen que saber escuchar y tienen que tener buena memoria para poder decir, pues mira, los riesgos del consumo de sustancias adictivas son tal, 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 tal. Y con tal droga, tal problema. Y con tal otra, tal y tal problema. Entonces, eso es lo que es importante. Y si no consumes cuestiones que te lleven a la adicción, pues mira, la forma para evitarlo es tales factores de protección que son tal. Y entonces vas a poder desarrollarte como persona de mejor manera. Y ya. Ahora, hay profesionistas que hacen lo mismo. Trabajo social, enfermería, sociología, economía y la profesión que quiera. Y uno no se encuentra en diferentes instituciones gente de diferentes perfiles que intervienen en todo esto. Abogados también hacen prevención de adicciones, poniéndole más acento a la parte legal, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de formas de hacer prevención y promoción de la salud. Claro, los psicólogos tendrán que hacerlo con datos, y esto es lo importante, vigentes. Que sean datos de investigaciones, que tengan datos duros. Y no decir, ay, es que las mujeres nunca tienen que beber porque se ven mal. Eso es un prejuicio. No, es que si no, no va a conseguir marido. Y bueno, de pronto uno ve y uno identifica que hay mujeres que beben y están casadas y se han desarrollado, pero no beben en exceso. Se moderan. Y es más, esos planteamientos de si no, no te casas, y si no, no te van a tratar bien, pues hay gente que bebe mucho y tiene problemas de adicción y aún así la tratan bien y está casada. Claro, la cosa no va bien en el matrimonio, pero está casada. Entonces, sí hay que tener claro que este trabajo tiene que hacerse con datos, resultado de investigaciones, que sean datos verificables, que sean datos avalados por, pues está la OMS, está la OPS, están las instituciones nacionales, como el Consejo Nacional contra las Adicciones, están los datos que han sacado el Instituto Mexicano de Psiquiatría, hay toda la investigación que hace Centros de Integración Juvenil,
hay investigación que se hace en Montefénix, o sea, hay toda una serie, hay autores reconocidos que ya han escrito sobre el tema y que trabajan con todas estas investigaciones y ellos aportan. Entonces, hacerlo sobre datos respaldados, vigentes, eso es lo que es importante. Y no hacer extrapolaciones de, es que es una investigación que se hizo en Noruega y entonces eso tiene que aplicar acá. No, pues no se pueden hacer esas extrapolaciones. Es que los test, pues es que hay algunas cosas que se usaron en Canadá, entonces lo voy a usar aquí. A ver, y pues de entrada el clima nos cambia por completo, ¿no? A los noruegos y a nosotros somos bien diferentes nomás por el clima. Puede venir un noruego y venir acá y con el clima de acá cambia. Y nosotros nos podemos ir a Noruega y por el clima vamos a cambiar. Eso es un hecho. Tantas horas de oscuridad en Noruega son terribles. Y tantas horas de sol y calor para los noruegos son una maravilla. Entonces cambian, se mueven, son diferentes. Entonces esto también es importante, ¿no? No hacer extrapolaciones. Bueno, luego, gestión de los servicios de psicología. Pues no andar ofreciendo cosas que no damos. O sea, eso de pásele, yo aquí le atiendo y le quito, yo hago que deje de fumar, y garantizarlo, ese es un problema. Uno puede ofrecer los servicios que ofrece como profesionista o como institución, pero pues con elementos reales, ¿no? Tenemos un programa de dejar de fumar. Sí. Donde tenemos un porcentaje de éxito de tanto. O sea, no todos. No, es que no está tan fácil. Tenemos un buen porcentaje de éxito, pero pues la adicción puede ser muy fuerte. Entonces, hay quienes consideramos que tienen éxito con que reduzcan. Y entonces ya empieza uno a darles información de lo que está promoviendo, pero información real. Y entonces ya la persona dirá, no, pues sí, o no, pues no. Por ejemplo, todas estas instancias que promueven las terapias de conversión están promoviendo falacias. O sea, todo psicólogo que haga eso está promoviendo algo que no es ético. Sin embargo, lo hace. Entonces, bueno, ahí uno dice, ¿qué pasa, no? Y lo digo pues justamente por el día de hoy. Y es un ejemplo que es tan vigente que en la Ciudad de México ya se prohibieron legalmente las terapias de conversión. Pero es algo que a nivel federal todavía no se resuelve. De hecho, está trabajándose una iniciativa de ley en el Senado que plantea la prohibición de las terapias de conversión para que se prohíban a nivel federal. Entonces, esto es algo que no se ha resuelto. Sigue habiendo esta oferta que no tiene ética de algo que no está sostenido en datos vigentes. Eso es bien importante. Entonces, eso en cuanto a la promoción de los servicios, pues plantea que tiene que haber claridad de lo que se ofrece, tiene que ofrecerse en base a modelos de abordaje científicos que están reconocidos, que son respaldados. Entonces, todo este tipo de cosas están en juego. Por ejemplo, otro de los ejemplos que se maneja, las constelaciones familiares. Y de veras, hay quien dice constelaciones y empieza a hablar de los planetas. Y hay quien les cree que eso es psicología. Cuidado, no. Las constelaciones familiares tienen otro abordaje y no tienen que ver con la energía astral. Tienen que ver con, sí, el modelo, pero familiar. De quiénes son los personajes que orbitan alrededor de la vida del sujeto, que han sido importantes. Eso es otra cosa. Pero la energía astral y que si Venus y Saturno se cruzan y que no, eso no tiene nada que ver con la psicología. Entonces
Hay gente que ofrece eso como si fuera psicología. Los coaching, por ejemplo, también ofrecen cosas y no tienen la formación para eso. Los tanatólogos, hay quien se considera tanatólogo después de un diplomado de 3 meses y no saben ni siquiera en lo que se está metiendo. Y hay quien es psicólogo, pero no tiene ni la más remota idea de lo que está en juego en un acompañamiento tanatológico. ¿Por qué? Porque no tiene la formación. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y de pronto uno cree que con un diplomado de 3 meses, que dio quién sabe quién y avaló quién sabe quién, pues con eso ya. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y ahí es donde hay que tener cuidado también con los servicios que se promueven, los servicios educativos, los servicios de formación. Ahí es donde hay que tener también mucho cuidado. Ya casi acabamos. En cuanto a las normas de ética, conducción de la vida colegial. Pues ya regresamos a la federación, a los colegios, sociedades y asociaciones. Que nos tenemos que plantear una relación con respeto. Bueno, yo lo que había vivido era que normalmente los psicólogos nos peleábamos por las diferentes posturas. No, es que si el conductismo, que el psicoanálisis, que la gestal, no, que te enseño la lengua y que te pico los ojos, y pues que el mejor es mío, no, que mi maestro es el mejor, y así no la llevábamos. Yo he estado sorprendido, gratamente sorprendido, del trabajo que realizamos en la federación, porque nos respetamos, y eso es muy importante. Y respetamos la formación que puede tener cada quien. Y, por ejemplo, ahora que hemos estado en este trabajo de pandemia, tuvimos un espacio de discusión de casos clínicos sobre duelo. Y escuchábamos lo que decían, y claramente unos venían por una postura y los habían trabajado desde cierto marco teórico, otros desde otro marco teórico, otros desde otro marco teórico. Unos conceptualizaban el duelo como una parte normal de la vida, cosa que es real, así es. Uno vive duelos y son parte de la vida y no tienen por qué ser patológicos. Y entonces uno puede acompañar esa partecita y pues no necesariamente hacerla grande. Pero cuando uno escucha que el duelo es de una persona significativa y entonces además se cruza con una personalidad depresiva de la persona que uno está acompañando y muy dependiente, pues eso se empieza a complejizar y que no puede más que está cayendo en una depresión profunda y entonces hay que sacarla de la depresión. Además, y entonces eso ya la cosa es enorme. Entonces, quien se plantea que es tanatólogo después de un diplomado de 3 meses, perdón, pero no saben la que se mete. Pero lo peor es que no saben la que mete a la persona que le está ofreciendo el servicio. Ese es el gran problema también. Y es problema por los 2 lados. Pero nosotros pudimos discutir y respetarnos, identificar, fulanito está trabajando por tal lado, perenganito está usando tales técnicas, y pudimos hacerlo con respeto. Y lo importante también de todo esto es el respeto para poner en el centro el desarrollo de la profesión. ¿Y cómo vamos a hacer que se fortalezca la profesión? Por ejemplo, ustedes, como diría mi abuela, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero sí se los voy a platicar porque sí están para saberlo. En el país no existe una sola profesión reglamentada, ni una. No hay un reglamento de ninguna profesión. Hasta esta administración federal es que ya hay un interés importante por parte de la autoridad de la Secretaría de Educación Pública porque exista una reglamentación de las profesiones. En las administraciones anteriores decían sí, que se reglamente, pero no se veía la fuerza que ahora tiene. ¿Qué quiere decir reglamentar las profesiones? Sí, de entrada, ¿quién las va a ejercer? Y que para ejercerla requiere de una cédula profesional que le otorga una patente para trabajar. Y las patentes, según la ley de educación pública, solamente de la ley de profesiones solamente hay 2 que otorgan esa patente: la licenciatura y las especialidades. Ni las maestrías ni los doctorados. Esos no otorgan patentes. Bueno, ahí quién sabe cómo le hicieron algunas gentes
para generar maestrías habilitantes, porque pues una maestría se supone que no puede habilitar a alguien a ejercer una profesión. ¿A qué me refiero? Yo tuve un compañero en la maestría de teoría psicoanalítica que era abogado, y con los 2 años de la maestría en teoría psicoanalítica, pues él sabía que no tenía que poner consultorio, sin embargo lo puso. ¿Por qué? Porque pensó, como se manejaba en el imaginario social, que teniendo una maestría, pues uno puede ejercer la disciplina de la cual uno cursó la maestría. No. Uno puede ejercer, uno puede tener los conocimientos de esa disciplina, pero no ejercerla. Uno puede usar esos conocimientos para incorporar ese corpus teórico a la disciplina de la cual uno tiene licenciatura. Entonces, si yo soy abogado, yo puedo incorporar el corpus teórico del psicoanálisis para hablar del sujeto criminal y hablar de cómo los códigos y las leyes conceptualizan al sujeto criminal, o cómo se conceptualizan los derechos y las obligaciones, o cómo se conceptualiza lo que es el castigo. Sí, para eso le puede servir mucho al abogado estudiar psicoanálisis, para profundizar más en esos elementos, pero no para ejercer psicoanálisis. O sea, eso es una aberración. Eso no tendría que ser. Estos conocimientos que están fuera de mi disciplina pueden serme muy útiles, claro, pero para ejercer de mejor manera mi disciplina, no para manejarme como alguien que va a hacer algo nuevo. Vamos, o sea, se vale que uno pueda querer cambiar el empaque de una llave del baño de la casa de uno, ¿verdad? Y uno no estudió para plomería, pero ahí medio le sabe, ¿no? Bueno, eso sí, el afectado va a ser uno, y si no lo hace bien, pues uno al final de cuentas puede ser que vaya por el plomero y le diga, pues venga, porque resulta que en mi baño, pues, la llave que hay, ya no hay empaques para esa, y no sé qué hacer entonces. Entonces ya alguien que sabe y se la pasa todos los días en eso, pues vendrá y nos dirá tal cosa. Digo, hay cosas que uno puede tratar de hacer, pero no son profesiones que requieren una licenciatura. No por nada se planteó que había que obtener una licencia del Estado para ejercer una profesión. Entonces, todo eso es lo que a nivel de vida federativa tenemos que cuidar a la profesión, tenemos que darnos a valer. Estamos trabajando en la reglamentación de la profesión para que ya haya un documento que diga lo que está en este cuadrito, solamente los psicólogos lo pueden hacer, nadie más. Por ejemplo, no está reglamentado a medias la práctica médica. En la ley de salud, en la ley general de salud, plantea que para ejercer una especialidad hay que tener la cédula de esa especialidad y que no lo puede ejercer un médico general, porque tuvo que haber cursado la especialidad. Bueno, ¿ustedes han oído de aquellos que ponen un letrerito y empiezan a hacer trabajos estéticos e inyectan aceites de motor? Pues sí, hay quienes se plantean ese tipo de cosas porque tomaron un cursito y bueno, pues como el Botox no me lo venden porque no tengo cómo comprarlo, pues le voy a poner aceite, ¿no? O si quiere tener partes del cuerpo pues con mayor volumen, pues le voy a inyectar aceite. Al fin yo me fijé ahí en YouTube cómo lo hacían, ¿no? Y un caso muy conocido fue el de Alejandra Guzmán, que le inyectaron una sustancia que no era la adecuada y la muchachita por poco se muere. Bueno, ¿cuál muchachita? Ya es una señora, ¿verdad? Por poquito se muere. ¿Por qué? Pues porque fue con alguien que, pues, no sé por qué haya ido con esa persona, pero fue y le fue muy mal. Ese es un caso, y hay otros tantos que tenemos esas historias. Entonces, ya que tengamos reglamentado eso,
pues se supone que quienes no sean psicólogos y no tengan una formación no pueden realizar esas actividades. Y eso es muy importante para que no existan los usurpadores de la profesión, como los coaches, los tanatólogos, que seguramente lo hacen con buena voluntad. Yo no digo que sean personas per se malas, pero lo que es cierto es que no tienen la formación que se requiere para hacerlo. Ahora, si tienen la formación, porque yo conozco una persona que tiene 10 años tomando cursos todo el tiempo de tanatología, 10 años. El otro día me decía, oye, pero es que ¿cómo no voy a poder hacer lo que llevo haciendo durante 10 años? El otro día me inscribí a un curso donde había psicólogas recién egresadas y yo sé más que ellas. Sí, pero no tienes la cédula que te permite ejercer la profesión. Ahora, si es cierto que tienes los conocimientos que ellas tienen, presenta tu examen para acreditar la licenciatura en psicología. Pues te va a ser muy fácil, ya sabes de qué se trata, ¿no? Pues consigue el título de psicólogo. Pues no te va a ser difícil, ya sabes. Presenta tu examen y listo. Que haya por ahí un examen en el Ceneval, que uno hace ese examen y ya obtiene el grado de licenciado en psicología. Ah, bueno, pues esa puede ser. O métete a una universidad que su forma de dar la licenciatura se ajuste a... Ahora hay cursos de licenciatura para ejecutivos que van nada más fines de semana. O en línea, que también están las licenciaturas. Pero haz la formación en psicología y licenciate en psicología. Pues sí, lo estoy pensando, digo, y te lo aviso porque al rato no vas a poder hacer lo que estás haciendo, ¿eh? Si logramos que se reglamente la profesión, no vas a poder ejercer tu acompañamiento tanatológico, que tienes más experiencia que un psicólogo, no lo dudo, pero si no tienes el respaldo de una institución, estás usurpando la profesión. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a las personas que ya saben, impulsarlas a que realicen sus trámites, sus exámenes o que estudien la licenciatura para hacerlo. Hay otra gente que me decía, es que yo doy cursos de desarrollo humano. Ah, no tienes problema, nada más no te pongas a plantear cosas que van a ser exclusivas de la psicología. Es que luego vienen y me preguntan y me piden consejos. Ah, bueno, pues si das consejos no eres psicólogo, a pesar. Pero lo importante es que sepas que puedes derivar a un experto, a un profesionista de eso. Nada más. Si tú dices, bueno, lo que yo he visto son tales y tales cosas, bueno, sí. Claro, tenemos, por ejemplo, las pláticas prematrimoniales de la iglesia, que dan consejitos, pues sí las dan. Y hay gente que les reconoce un conocimiento, un saber a las personas que se van, y van y les piden consejos. Bueno, les están dando consejos de su vida, no es que estén ejerciendo la psicología. Pero cuando piensen en cómo van a dirigir la vida de esas personas, bueno, pues ahí sí tiene que ser un especialista. Y fortalecer la profesión desde ese lado, desde los marcos ¿cómo se llama? Legales. Por ejemplo, ustedes ya saben que hace poco se designó por la Cámara de Diputados que el 20 de mayo va a ser el Día Nacional de la Psicología. Y esto fue un efecto de la FENAPSIME. Y en la argumentación fue planteado así. Entonces, uno empieza a hacerse presente con los trabajos que ha hecho sobre lo que es el concierto nacional, sobre lo que es la vida nacional del país, buscando dignificar la profesión. Porque lo que tenemos claro es que la imagen del psicólogo en México es que es para locos. Y pues no es para locos, es para todo el mundo. Pero la psicología es para todo el mundo desde diferentes áreas en que se puede trabajar y desde desarrollo profesional o personal donde no tiene que ser forzosamente psicoterapia, sino grupos de desarrollo personal o grupos sobre escuela de padres
o formación de liderazgos. Alguien que tiene la profesión conocerá más sobre ese tipo de cosas porque es algo propio de la psicología. ¿Puede haber otros que también lo conocen? Sí, nadie dice que no. Pero si alguien tiene problemas con la forma en que ejerce el liderazgo, ya el cómo resolver los problemas, pues puede haber varios gradientes. Puede ser algo que se soluciona hasta con herramientas de registro, o ya es una cuestión que tiene que ver con la personalidad y la conflictiva de cómo manejar la autoridad de quien la ejerce. Entonces, hay diferentes niveles, pero sí habrá que enmarcar lo que solo puede hacer el psicólogo, dignificar a la profesión y cómo la profesión aporta al país en el desarrollo de la sociedad. Entonces, eso también tiene que estar visto en la relación gremial, de la organización gremial, y no estarnos dando patadas, pero también denunciar, por ejemplo, aquellos que certifican a los psicólogos como psicólogos por el simple hecho de que se inscribieron a su federación. Y de pronto uno ve una federación que es de personas, sí es federación porque tienen personas en diferentes estados, pero nada más personas. Y uno no conoce un trabajo que hayan realizado. Y no sabe que participen, de qué manera, en dónde. No se sabe. Acá la cuestión es que los colegios de profesionistas tenemos que registrarnos entre profesiones. Las sociedades, pues, tenemos que registrarnos en una ACE, con un objetivo social, y como hace sociedades y asociaciones, pues vienen siendo asociaciones civiles para fines legales. Entonces, tienen que tener muy claro su objetivo. Y en ese sentido, pues tienen que responder a ese objetivo. Lo que es cierto es que hay asociaciones y sociedades de múltiples formas que están conformadas por psicólogos. Lo que se pide en ese sentido es que sean asociaciones o sociedades que tengan el objetivo de aportar a la psicología, de aportar al gremio, de fortalecer la vida gremial. Y entonces eso ya le da un lineamiento, y en ese lineamiento poder manejar las cosas. Entonces eso también implica posturas éticas, porque dar certificados nada más porque te inscribes, pues es una falta ética de quien lo ofrece y de quien lo compra. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Cuando uno ve ese tipo de cosas, uno ya tiene que empezar a plantearse que habrá que recomendarles, leerles códigos de ética para que esto se maneje y reglamentar que ese tipo de certificaciones no son válidas. Y eso implica un trabajo que se hace desde el manejo gremial de cuáles serán validadas, cuáles no serán validadas por la autoridad correspondiente. Esas son las normas en términos generales del Código de Ética que se trabajó en la FENAPSIME. Ahorita el Código de Ética, se los adelanto, pues sigue en revisión. Ya nos surgieron nuevas cosas, hay una comisión que está pensando sobre esto porque se va a actualizar y se va a sacar una nueva reimpresión del vigente, pero ya se está trabajando para mejorar el que tenemos actualmente. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la importancia de tener vigente la discusión, la reflexión sobre los principios y manejos éticos de la psicología. Es una tarea permanente y constante, y a nivel personal es una tarea permanente y constante la reflexión de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, porque donde uno menos lo espera, brinca la liebre. De pronto nos puede llegar un caso que nos saque de nuestro lugar y tenemos que reflexionar si lo que estamos haciendo está bien o mal. Y si no tenemos elementos, pues apelar a un supervisor. Y si no, pues a grupos de discusión y tratar de ubicar de qué se trata ese caso, ¿no? Y digo un caso y no necesariamente clínico, un caso en general. Por ejemplo, para que quede claro cómo las leyes tienen huecos y las discusiones y las reflexiones tienen huecos, ahí tienen lo que pasa con el gobernador de Tamaulipas, que ya fue desaforado, pero
Congreso Estatal dice que no. Y ahí hay una laguna legal. Entonces de pronto nos brinca eso así, y así nos puede pasar a los psicólogos. Y entonces tenemos que ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, tenemos que reflexionar cómo nos brincó. Yo les decía que yo, hecho el siglo pasado, pues las vías telemáticas no me funcionaban. Bueno, ni siquiera las consideraba. Cuando los pacientes me decían, oiga, voy a salir de viaje, ¿puedo tener una sesión por teléfono? No, a que regrese del viaje. Entonces ya ven, solo si es alguna urgencia ya me llaman, pero que sea urgencia, pero no la sesión normal. Bueno, pues con esto de la pandemia, pues el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces ya hay que entrar, y esto nos viene a plantear toda una serie de cuestionamientos, y tenemos que reflexionar sobre cómo se va a manejar, por ejemplo, la confidencialidad de un trabajo telemático. Yo no puedo garantizar la confidencialidad en un trabajo telemático, porque me pueden estar hackeando y yo ni cuenta me doy. Y entonces, ¿cómo le hago con mi paciente para decirle, no, es que si vienes aquí, yo voy a ser alguien que garantice la confidencialidad? No puedo. Lo que le tengo que decir es que por este medio siempre está en riesgo la confidencialidad. Y entonces es diferente. Donde, por mi parte, ya lo que yo haya escuchado, yo no lo voy a socializar. Pero si es esa información, porque es información, llegó a otro aparato receptor y la tiene otro, que eso es perfectamente posible, pues yo no puedo hacerme cargo de eso. Y entonces ya la gente sabrá el riesgo de estar trabajando en web telemático. Y ya se verá si prefiere o no. Acuérdense de esta cuestión de los pajaritos en el alambre. Y el caso es real. O sea, alguien que está trabajando con su psicólogo, esta cuestión de demandar o no al marido por la custodia de los hijos, pues el marido ya la tenía interceptada, ¿cómo se dice? Intervenido su teléfono, y porque escuchó eso por teléfono, pues hizo toda una serie de cosas, y de pronto ya tenía se le adelantó, y entonces ya le estaba demandando a ella. No me pasó a mí, pero sé que pasó. Entonces, pues uno no puede garantizar la confidencialidad de esa manera. Y sí hay otros que pueden estar interesados en meterse e intervenir en los aparatos de los pacientes. Y uno no puede hacerse cargo de eso. Por ejemplo, ahí brincó la liebre, ahí brinca el principio de confidencialidad, ahí queda cuestionada la confidencialidad. Y entonces es algo que tenemos que discutir y ver. Yo ahorita lo estoy solucionando de esa manera, pero la discusión tiene que seguir y nos tenemos que plantear sí o no la vía telemática. Yo voy a querer que sepan cómo trabajo yo hacia afuera, todo el mundo, o no me preocupo porque estoy tranquilo. ¿Cómo? Todo ese tipo de cosas son cosas que hay que reflexionar. Por ejemplo, modelos de intervención en compañía, en empresas. Yo quiero que se enteren mi competencia de cómo trabajo yo con mis empresas. Hay una cosa llamada inteligencia industrial, donde pues, sí van y buscan saber cómo trabaja la competencia para entonces pues tener un elemento más para ofrecer como producto hacia afuera. En algunos años yo estuve en una compañía de investigación de mercados y nosotros teníamos un producto que no tenían todos los demás. No lo tenían. Entonces nos empezaron a buscar porque nosotros teníamos ese producto. Hasta que de pronto alguien que pasó por ese proceso se enteró de cómo eran las cosas, una casa de publicidad, y entonces lo comentó en otro lugar y se enteraron, y entonces
ya hubo otras agencias de investigación que aplicaron ese producto de investigación en el mercado. Entonces, pues tampoco me interesa que todo el mundo sepa cómo trabajo, ¿verdad? Entonces, también ahí yo me tengo que plantear si yo quiero trabajar de esta manera o no. ¿Por qué? Porque uno también es objeto de el espionaje industrial. Entonces, por eso la discusión y la reflexión ética es permanente y constante. Okay. Entonces, esas son las normas que tenemos, y el código de ética tiene sanciones que tienen que ver con amonestaciones, y bueno, esto se restringe, el alcance de la federación se restringe a los psicólogos federados, aquellos psicólogos que formen parte de los colegios, sociedades y asociaciones que han asumido el código como propio. Entonces, cada colegio, cada sociedad y asociación puede aplicar las sanciones que están en el código, que tiene que ver con amonestaciones verbales, que tiene que ver con amonestaciones escritas, que tiene que ver con amonestaciones públicas, que tiene que valorar la Junta de Honor y Justicia de cada uno de los organismos, y cómo manejarlo. Lo que queda muy claro es que no se trata de ocultar delitos. No se trata de ocultar delitos. Si hubo una violación y a mí como organización me llega el caso de la violación, yo tengo que plantear que se denuncie legalmente, porque ese es un delito. Y de hecho yo tengo que favorecer que se estructure el delito, bueno, la demanda, para saber si hay o no hay los elementos, porque igual no los hay, ¿verdad? Una de las cosas que salió como efecto del movimiento Me Too fueron las denuncias anónimas. Entonces, hay muchas gentes que se preocupan, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos que ha habido el año antepasado, el año pasado, en las escuelas de nivel medio superior de la UNAM, o sea, las preparatorias y los SHs, que se tomaron planteles y se cerraron las escuelas porque se estaban denunciando casos de abuso de los maestros hacia los alumnas y alumnos, donde de pronto un día un maestro era aliado de las alumnas y al día siguiente ya era acusado. Y dice, pues yo no he hecho nada y ya me pasó. Yo tengo miedo a que le hagan caso a esa denuncia anónima que quién sabe quién dijo. Y entonces, pues, ¿de qué se trata? Nosotros lo que tenemos que plantear es, si hay un delito, que se haga por la vía legal para ver si sí hay delito. Más bien, si se presume delito, tenemos que pedir que se lleve por vías legales para que deje de ser una presunción y sea un caso que esté en un proceso de determinación de si es o no delito. Porque ustedes seguramente han visto series y han oído casos de que en las universidades ponen las sanciones y no favorecen que se conforme una demanda para ver si realmente hay delito o no. En las series que uno ve en la televisión, pues uno ve que las universidades son cómplices de violadores seriales, de abusadores, y lo manejan interno. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Hay cualquier cantidad de pederastas. ¿Cuántos? No sé, pero hay muchos. Y el planteamiento es que se protege como institución. En vez de plantear, tú tienes una queja, bueno, establece tu proceso para que se haga una demanda y se determine si sí hubo delito o no hubo delito. Entonces, eso es lo que es importante, porque no se trata de ser cómplices, pero tampoco de desoír acusaciones. Entonces,
Esto tiene que ver con la sanción que hasta ahorita solamente se puede hacer, digamos, a título moral. Ya con los reglamentos ya habrá que ver qué y cómo se establecen otro tipo de conductas, pero ya habrá más adelante otros procesos que planteen hasta la pérdida de la licencia. Cosa que sucede si se demuestra como delito alguno de los delitos que hay en juego. Entonces, ahí sí se plantea que se pierde la licencia, pero no lo hacen los colegios, lo hace el Estado. En la ley de profesiones se plantea que pueden perder hasta la cédula profesional. Okay. No sé cómo andamos de tiempo. Pues ya nos excedimos, maestro. Ya son las 8:19, maestro. Entonces ya nos excedimos. Pero realmente nos deja claro la importancia y lo relevante, la necesidad de reflexionar sobre cada uno de los aspectos estipulados en el código de ética, y que no son estáticos, sino que tienen que irse actualizando conforme los requerimientos de la sociedad, como tal ha dicho la cuestión de la actual telepsicología que se le ha denominado, donde pues ya escuchaba que el código de ética, el próximo código de ética en su nueva edición, ya va a tratar de contemplar estos aspectos, tal como también nos había confirmado. Pues hay una pregunta de parte de los en el chat. No sé si habría oportunidad, maestro, de que podamos leerla. Entonces se la leo así como está. Es de nuestro oyente Edith Quesada. Dice que los psicólogos que no están agremiados a ningún colegio tienen alguna obligación de cumplir con el código de ética de la FENAPSIME. Dice, lo pregunto ya que colegas en Ciudad de México, en CDMX, al hablar sobre los códigos de ética señalaban que estos son solo para quienes están agremiados, y que ellos, como no lo estaban, no tendrían por qué seguirlo. Dice, considero un grave error dicha respuesta y retroceso en la buena praxis profesional. Pues sí, esa es la importancia de que las organizaciones se consoliden y tengan una presencia en la sociedad. En este caso, ustedes, es importante que tengan una fuerte presencia en sus localidades, en este caso Tuxtla, donde por todos los medios posibles y por supuesto en los medios de comunicación masiva den a conocer que esto existe, y que aquellos que se planteen que no lo pueden, que no lo tienen que seguir porque no son federados, no son parte del colegio, pues justamente que la sociedad se dé cuenta que es una persona que no tiene una reflexión ética. Okay. Que es una persona que se plantea que puede manejarse fuera de lo que la reflexión y discusión gremial plantea. Si dice que él no sigue el código de ética de la FENAPSIME, pero que él sigue el código de ética de la sociedad de psicólogos, bueno, está siguiendo otro código. Ok. Pero ese código, ¿de qué se trata? ¿Quién lo hizo? Es que lo hizo la Sociedad de Psicólogos de Tinguintín. ¿Y quiénes son esos? No, pues no sé, pero a mí me llegó el texto. No, pues ¿cómo? Esto tiene que estar respaldado y no nada más ser unas cuantas letras encima de papel. Ahora ya ni siquiera letras encima de papel, sino letras en documentos de computadora. Y así circulan muchos documentos, ahora circulan muchos más. Pero pues entonces, ¿quién lo hizo? Y entonces ya se verá de qué se trata. Sí. Entonces, esa es la discusión que se tiene que plantear.
justamente hacer que la sociedad reflexione sobre esos temas, sobre la importancia de sí reflexionar ese código. De entrada habría que ver si esta persona conoce el código o no. Ahora, otra de las formas, y esto es importante, es una labor de las organizaciones, es hacer que se conozca el código de ética en las universidades que dan psicología. Que se sepa que existe un código de ética y que las universidades permitan su difusión. Si no está en la currícula de la universidad, ustedes pueden organizar talleres o pláticas sobre el código de ética y de la importancia de ser colegiados y de la importancia y lo que les retribuye el poder estar en una discusión y reflexión permanente de la profesión y que conozcan el código de ética. Es que yo estoy obligado a seguirlo. Mira, alguien que es ético no va a sentir la obligación, lo va a sentir como una forma de conducirse. Si una persona no es ética, pues va a hacer lo que quiera con el código de ética. O sea, la verdad es que eso sí, eso sucede. Por ejemplo, al discutir el código, de pronto nos decíamos, híjole, yo tengo que hacer ajustes en mi práctica, ¿eh? Sí, hay que hacer ajustes, y para eso es, para poder reflexionar y hacer ajustes en la forma en que uno está realizando su práctica profesional. Entonces, lo importante es que ustedes lleven esto a las comunidades de psicólogos, a las instituciones donde hay psicólogos, a la población que tenga que ver con esto, por ejemplo, a los grupos feministas. Oye, cuidado, es importante que sepas que hay un código de ética, entonces si vas a llevar a alguien, pregúntale si a tus víctimas si realmente siguen el código de ética o no. Ok. Oye, es que los psicólogos que están dentro de las organizaciones, como el colegio, y siguen el código, pues tienen que seguir el código. Entonces son gentes que están preocupadas por cuestiones éticas. Entonces, yo creo que tienes que considerar ese tipo de cosas. Y entonces empieza a hacerse de conocimiento público, pues más fácilmente todo esto. Que platiquen, por ejemplo, con sus vecinos ahí que viven en Tuxtla y trabajan en centros de integración juvenil. Si lo conocen, que si no lo conocen, que lo piensen. Oye, chécalo a ver si me puedes retroalimentar para mejorarlo, para discutir. O sea, no obligarlo, o sea, tienes que conocerlo. Sino, oye, me interesa que lo leas para ver si podemos platicarlo, porque pues siempre la mirada de otros viene de que hace las cosas, ¿no? Y si sucede, pues padrísimo, ¿no? Ya se dieron cuenta que al menos esos psicólogos ya le echaron un ojo. ¿Y qué opinan? Y entonces, pues hacen una labor de que conozcan el código y ya si se apegan o no se apegan, bueno, eso también es una cosa importante. Eso ya es cuestión personal. Uno como organización lo difunde, uno como organización plantea sus bondades y ya si el otro lo ejerce o no, pues hay que ver de qué se trató, ¿no? Es lo que yo les decía, yo criticando el trabajo telemático y bueno, ya llevo más de un año trabajando así, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ver de qué se trata cada caso, pero lo importante es que sí exista esta reflexión, este conocimiento de las cosas que están en juego. Entonces, más allá de si él está obligado o no, pues ya cuando alguien dice ese tipo de cosas, ya uno tiene que levantar la ceja al menos. Decir, caray, ya no me da confianza. Yo no tendría confianza. No puedo descalificar su trabajo, pero ya no me genera confianza. Okay. Eso es importante. Okay. Si no conozco el trabajo de alguien, no lo puedo descalificar de antemano. Pero a mí, si alguien dice, yo no me quiero apegar a ninguna norma ética, ya me genera desconfianza.
Ok, maestro. Entonces, realmente implica un reto la divulgación del código de ética como una forma de conducirse, no tanto desde la percepción de lo que hay o de lo que no hay que hacer, sino más allá de eso. Sí. Y tratar de que esté en esos espacios no solamente de formación, sino también donde se desarrolla el profesional de la psicología. O sea, en ambos son contextos donde aún tiene que tener o debería de tener mayor presencia el código de ética. ¿Y es? Okay. Por eso es deontología, porque tiene que ver con si soy o no soy profesionista en eso. Eso es lo que es importante. Ok, maestro. Pues bueno, maestro, pues tristemente creo que vamos a tener que terminar esto. Pues nos daría para mucho más realmente, como usted nos aclaró y nos advirtió desde hace tiempo, pero tendríamos que terminarlo. Diana, ¿te parece que puedas hacer la despedida, quedar en tus palabras? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, maestro Luis Sandoval, por todo lo que nos ha dicho. Yo creo que más de uno se está replanteando su manera de estar ejerciendo. Incluso tengo una pregunta. ¿Hay alguna estadística sobre cuántos profesionistas en México de la psicología siguen el código de ética y cuántos no? No, todavía no. Tomemos en cuenta que acabamos de sacarlo en el 18. ¡Uy! Hace mucho. Sí, pero también es cierto que no podemos plantearnos cuánta gente lo ha leído o no lo ha leído, porque con todas estas limitaciones que hemos vivido con la pandemia, todo el proceso de difusión que tendríamos que haber hecho de este código, pues estaba iniciando. O sea, lo sacamos en el 18 y pues lo estábamos empezando a hacer en el 19. Y pácatelas, ya después nos dijeron que cuidado, que a sus casas y que las escuelas se tenían que cerrar. Entonces no hemos hecho todo ese trabajo. Yo creo que las estadísticas no tienen que ver con cuántos lo vayan a leer. Yo creo que lo que es más factible tiene que ver con que está dentro de nuestros alcances, es cuántas pláticas hemos dado, cuántos cursos hemos dado, a cuántas universidades hemos ido para que se conozca, y si hemos tenido el logro de poder entrar a esas universidades o no. O sea, ese tipo de cosas sí nos los podemos plantear cada organización y juntar todo esto desde la federación, y justamente eso nos permitirá poder plantear de entrada el grado de penetración que logremos con este código, y esa es la intención, que podamos hacer que esto permee en las universidades y que se considere, y ya después veremos, porque si ahorita andábamos, que somos poco menos de 400,000 psicólogos en el país, pues ahorita bien poquitos, hasta ahorita bien poquitos lo conocen, pero pues es algo que tenemos que buscar que tenga toda la penetración posible. Y de los psicólogos que no están colegiados, que no conocen el código, que nos van a escuchar en esta transmisión y se interesen por conocer el código, ¿hay alguna manera en que lo puedan solicitar, comprar? Sí, claro, está con los colegios. Con los colegios lo pueden buscar. De hecho, en la página de la FENAPSIME, que es fenapsime.org, ahí no tenemos ahorita abierto el código de ética, pero ahí pueden plantear y solicitarlo. Y doy el de la federación, porque involucra a todos los organismos. Pero pues, en el colegio de ustedes pueden solicitarlo y desde ustedes poder hacérselos llegar. Ahí al contrario, yo les diría, pues, tendrían que plantear en las universidades el
ir a dar pláticas, ir a dar talleres, involucrar para que metan esto en la currícula. Hay algunas universidades que sí lo tienen y otras que no. Las que no lo tengan, pues que lo consideren el tema, y donde tengan el tema, que consideren el texto de la federación para incorporarlo a su trabajo. Entonces, es este proceso de bolita de nieve que se tiene que ir formando para que hagamos llegar a todas las universidades, a todos los psicólogos que se estén formando, a todos los próximos psicólogos, que existe esto y que queremos que lo conozcan, y esto va a plantear también que pues, conozcan el colegio y que se puedan incorporar al colegio. Y ya los psicólogos que han egresado, pues en los congresos también nosotros tenemos que difundir la existencia del código de ética, en los congresos de la federación y los congresos de otras organizaciones. Ya lo conocen, por ejemplo, las universidades que forman parte de la Comisión Técnico-Consultiva de la carrera de Psicología de la Secretaría de Educación Pública, porque yo ya se los llevé, ya saben que tenemos el código, ya saben que acaba de salir del horno hace relativamente poco. Y entonces, bueno, en ese tipo de cosas son las que estamos, y iremos midiendo la penetración que vayamos teniendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora y media más o menos. El próximo mes tendremos otra transmisión, les estaremos avisando. Muchísimas gracias al doctor, al maestro Luis Sandoval, a Alberto David Moreno, y pues cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros a través de los comentarios en Facebook. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro Luis, que tenga muy bonita noche, totalmente agradecidos con usted, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, que tengan muy bonita noche. Gracias por la invitación, hasta luego. Muchas gracias.